Hola, buenos días. Mi nombre es Yandy Duarte y les vengo a hablar de la epistemología y teoría del conocimiento. El conocimiento es la base de la vida de relación y quizás es algo muy trascendente hoy en día. El conocimiento se ha convertido en la base del poder. Les trataré de hablar un poco sobre el mundo occidental desde Grecia en adelante. Si se empieza con Grecia, la filosofía, la religión, la magia, la superstición y la ciencia empezaron mancomunadas en un mundo de comprensión y coexistencia. Con el advenimiento del cristianismo, el cual, cuando terminó el idilio, se dio una gran ruptura. San Agustín dijo que no se puede ser cristiano y filósofo al mismo tiempo porque es vana la pretensión de la mente de llegar a una verdad alguna. Bueno, la verdad, o mejor dicho, a la verdad se llega solo por la relación a través de la fe. Esto era algo que decía San Agustín. El emperador Justiniano llevó a la práctica las implicaciones de este dogma, cerrando la Academia Platónica con el argumento de que allá se impartían enseñanzas paganas y perversas. Bueno, hay un éxodo importante de los filósofos en Grecia y durante 6 siglos no hubo ni ciencia ni filosofía en Europa. Solo la teología estaba autorizada a decir qué era conocimiento y qué era verdad. Bagdad fue por 5 siglos el centro intelectual del mundo. Ahí los árabes dieron un gran ejemplo de tolerancia y libertad de pensamiento. Ahí estaban cristianos, judíos, árabes y musulmanes conviviendo, rescatando y traduciendo las obras de la época del esplendor de Grecia. La ciencia heleno-árabe llegó a Europa a través de España cuando los árabes fundaron el Califato de Córdoba, cuya capital pasó a ser la ciudad más poblada y la más culta de Europa. Así vuelve la filosofía griega a Europa. Es un momento que con la revolución agrícola y la expansión de la ciudad, el comercio, entre otras cosas, se produce este extraordinario renacimiento intelectual, por así decirlo, que cambia la visión del mundo en los siglos en que surgen las universidades. La Iglesia, cuya doctrina había quedado bajo exclusividad del dominio de la teología, que carecía de una filosofía que pudiera servir de intérprete de este tipo de cambios, con la efervescencia de ideas que ellos generan, y deben establecer nuevos marcos de referencia. Uno de ellos, y quizá uno de los más importantes, fue Tomás de Aquino, que después sería Santo Tomás de Aquino, que es una de las grandes figuras intelectuales de la Iglesia. El Renacimiento, que se dio entre los siglos XV y XVI, que fue un inicio, o mejor dicho, un proceso social, económico, político y religioso que va a concluir con las reformas de la Iglesia, y esto van a llevar a una revolución científica. Bueno, el mundo newtoniano hace una ruptura absolutamente fundamental en el problema del conocimiento, que es el tema de estas reflexiones, y esta ruptura se concentra en 2 puntos inicialmente. El primer punto se puede decir que fue cuando se empezó a hablar por primera vez de las leyes naturales. Bueno, la introducción de este término refleja el cambio fundamental que se produce dentro del protestantismo con respecto a la concepción del mundo. Un cambio de marco epistemológico, por así decirlo. La filosofía de los newtonianos incluye a la sociedad en su conjunto de filosofía natural. Un segundo punto sería la ruptura de la teología medieval y con la doctrina tomista de la doble verdad. Bueno, las leyes que rigen los movimientos planetarios son la misma que rigen los movimientos aquí abajo en el mundo sublunar. Esto lo dijo Newton, que sería, por así decirlo, el movimiento de los planetas y el movimiento del péndulo obedecen a la misma ley. Bueno, el hombre empieza a investigar el universo,
a decidir acerca de la ciencia que está surgiendo y a decidir cuáles son los fenómenos que, que van a estudiar, cómo los van a ocupar y cómo van a tratar de explicarlos. Bueno, era natural que al mismo tiempo surgiera una revolución en la filosofía. La culminación de todo este proceso es la filosofía kantiana. Kant viene de la ciencia empírica y se ocupa de la teoría de la nebulosa, del mundo natural, y fue el primer profesor de geometría que hubo en el mundo. Aparecen las geometrías no euclidianas. Esta muestra que la geometría de Euclides es solo una de, entre otras equivalentes, y que la geometría del espacio físico no era un problema y que podían decidir que no podían decidir las matemáticas por sí solas. En el principio del siglo siguiente, en el siglo XX, con la relatividad y la mecánica cuántica, el proceso se va a terminar. El espacio y el tiempo cobran un sentido completamente distinto y este es el derrumbe de la filosofía especulativa. Bueno, a partir de ahí se pierde el derecho a tratar de fundamentar los conceptos científicos. Cuando se traduce el libro de Russell al francés, aparece por primera vez la palabra epistemología como distinta a la teoría general del conocimiento que había sido edificada por los filósofos. Meyerson es quien nacionaliza este término. El problema que propone el empirismo lógico lo formula de manera nítida y con total coherencia con su posición epistemológica. Bueno, si este es correcto, todo lo que dicen las teorías pueden ser expresados en términos de sensaciones y en relación entre las sensaciones. Hemos dejado de soñar en construir una ciencia a partir de los datos de los sentidos. Esta es una frase dicha por King, un gran empirista. Bueno, no hay una definición de conocimiento. Newton expone la teoría del movimiento, pero dice que no necesita definir el término, solo necesita definir las transformaciones del movimiento. Los matemáticos no definen el término número, pero se ocupan de ellos. Pueden definir un número natural, un número racional, un número real, pero el término número como tal no lo pueden definir. Hoy sabemos que hay maneras diferentes de plantear la lógica. El análisis psicogenético, desde una percepción epistemológica constructivista, que ha puesto en evidencia una lógica de la acción y una lógica de la significación.